Buenos días a todos. Yo, como os podéis imaginar, estoy súper feliz de poder estar en este acto con tres grandes mujeres, no solo por ellas, sino por todo lo que representan. Estoy muy contenta también que, a pesar de todo, hayamos podido celebrar este acto con algunos estudiantes. En especial saludo a mis estudiantes de la asignatura de Transitional Justice, que justo tiene todo que ver con lo que vamos a hablar en esta charla, porque yo quiero que sea algo como mucho más informal todo lo que vamos a transmitiros. Como sabéis, entre el año pasado y las democracias del sur de Europa, algunas democracias del sur de Europa, estamos celebrando nuestro paso hacia la democracia, de alguna manera, llamémoslo así, porque no hay consenso muchas veces entre los transitólogos sobre cuándo empieza directamente este periodo de transición, ¿no? Son tres casos súper interesantes que vienen de dictaduras y cuya respuesta estatal ha sido diferente en los tres casos. Entonces es muy interesante porque son experiencias muy enriquecedoras. Yo justo tuve la suerte del año pasado, casualmente, haber pasado un año en Portugal, justo cuando era el aniversario de la Revolución dos Cravos. Muchos me preguntaban, ¿y en España se va a hacer algo cuando sea el aniversario? Y no sabían qué decirme, ¿no? Porque es cierto que nosotros empezamos a transicionar cuando Franco murió, es decir, este año, en noviembre del 2025, se harán 50 años de este hecho. Entonces era muy interesante porque yo, sin querer, todos tenemos mente comparativista y podíamos comparar experiencias, ¿no? También he viajado mucho a América Latina y cuando hablo con mis estudiantes y les explico que uno de los primeros juicios nacionales frente a la dictadura es el juicio de las juntas militares en Argentina, se nos olvida Grecia. Se nos olvida Grecia como antecesor de todos estos juicios, ¿no? Entonces, al final, lo que tengo la sensación, o lo que muchos tenemos la sensación, es que no conocemos mucho de lo que ha pasado en el pasado, no en el pasado remoto, sino en el pasado más próximo, y sobre todo desconocemos a veces medidas estatales que se han intentado implementar para ayudar a saber qué hacer con estas violaciones de derechos humanos en el pasado y este pasado que es muy reciente en nuestras democracias. Voy a pasar a presentarlas, muchos las conoceréis o os lo podréis imaginar porque muchas caras son conocidas. Carmina Gustrán, que es la comisionada de España en Libertad, 50 años, es la que está en el medio. A mi izquierda, Sirago Tsiara, que es directora de la Pinacoteca Nacional de Grecia y comisaria de la exposición Democracia, y un poquito más alejada, solo físicamente, Marinasia Resola, que es la comisionada de los 50 años de la Revolución dos Cravos, que es la Revolución Portuguesa. Sabéis que el simple hecho que ahora recientemente murió la mujer que lo hizo, poner un clavel en el fusil, dio el nombre tan poético, tan revelador y tan interesante a esta revolución. Para empezar, voy a hacerles algunas preguntas que nos van a inspirar el diálogo. Algunas las voy a hacer, otras creo que las voy a improvisar y luego podremos incluso hacer un debate para que muchos de vosotros, si tenéis alguna inquietud, podáis hacérselo a ellas, que creo que es interesantísimo. ¿Por qué conmemorar? Es decir, muchas veces hay políticos, ciudadanos que consideran que esto no se tiene que conmemorar, que es el pasado, y las experiencias son muy diferentes, ¿no? A nosotros se nos murió el dictador, en Argentina conmemoran el golpe de Estado, todos los 24 de marzo, ellos en Portugal una revolución. ¿Por qué conmemorar? ¿Por qué es importante conmemorar y no dejar el pasado donde está? No sé quién es la primera que quiere romper el hielo. Sí. Carmina. Estaba pensando que con una de estas tríadas que les gusta tanto a la gente de marketing, en este caso podríamos hablar de las tres Cs, ¿no? Uno para conocer o para dar a conocer mucho de las investigaciones que se han dado sobre el franquismo y para dar a conocer el protagonismo de grupos sociales que han estado un poco más invisibilizados, ¿no? Los movimientos sociales, los movimientos vecinales, los movimientos feministas, los ciudadanos de a pie que estuvieron en la transición y en el tardofranquismo peleando para que llegase esa democracia. Conocer por un lado, celebrar y conversar también, ¿no? Entonces, celebrar que vivimos mejor que hace 50, 60, 70 años
celebrar lo que hemos conseguido. Eso no significa que todo sea perfecto, obviamente, y ahí entra lo de conversar, ¿no? Conversar hacia dónde queremos ir, dónde nos encontramos en nuestras diferencias, qué tipo de democracia queremos. Entonces, me parece que esos tres elementos son muy importantes. ¿Si es algo? I would say that we have to commemorate. Yo diría que tenemos que conmemorar y recordar porque la memoria es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos en el presente. No solamente es lo que pasó en el pasado, sino que lo que pasó en el pasado nos forma como miembros de la sociedad civil, como ciudadanos en el presente y también para nuestro futuro. O sea que no es solo la experiencia de las generaciones que nos precedieron y lo que ellas pasaron. No, después de los años de democracia, que fueron 7 en Grecia. No, es que la democracia la tenemos que defender siempre y es una práctica diaria, es algo que tenemos que hacer a diario entre todos. Entonces yo creo que la memoria es un elemento crucial para nuestra identidad en el presente. Y es algo que también no solamente tiene que ver con el ámbito educativo, el artístico o el político, es para nosotros como sociedad civil, son los valores que tenemos que defender, porque incluso ahora no podemos darlo por sentado. Aunque llevemos 50 años de democracia en Grecia, pues hemos tenido luces y sombras, hemos tenido evolución. Y todo tiene su consecuencia para, por ejemplo, el aspecto financiero, para nuestra participación en la Unión Europea. No se puede dar nada por sentado, la democracia siempre la tenemos que defender y pensar en ella. De acuerdo con lo que ha dicho, buenos días a todos. Antes de más os pido perdón por mi castellano, muy malo, lo intentaré hacer lo mejor posible. Bueno, desde luego, celebrar una conquista, o las conquistas, en el caso portugués, las conquistas de abril, ya diré algo sobre eso, y proyectar el futuro que queremos, qué democracia queremos y cómo la historia es importante para trabajar por una mejor democracia. En el caso portugués, el 25 de abril tiene un amplísimo significado que es mucho más que simbólico. Fue la conquista de la libertad, el inicio de la construcción de la democracia, por la cual tenemos que trabajar todos los días, esto es para vosotros los jóvenes, el fin del imperio colonial, uno de los más antiguos imperios coloniales que subsistía, y el inicio de la construcción de una sociedad que queremos más justa. Hay todavía mucho que hacer, pero se ha cambiado muchísimo. Y es muy interesante ver las encuestas. Tenéis en nuestro website la última encuesta de este año, que hay un amplio consenso en la sociedad portuguesa sobre la importancia de esta fecha, que es mucho más que una fecha histórica. Para los portugueses, 83% de los encuestados han dicho que la forma como se hizo la transición de la dictadura a la democracia es una fuente de orgullo. Más de mitad de los inquiridos dijeron que el país cambió mucho para mejor gracias al 25 de abril, y que el 25 de abril es el hecho más importante de nuestra historia. En segundo lugar viene Europa, la entonces Comunidad Económica Europea, pero a una distancia abismal. O sea, el 25 de abril sigue muy presente en la memoria colectiva y en la vida de los portugueses, y todos sienten un gran orgullo por el 25 de abril. Y por tanto, celebrar, conmemorar es eso, evocar, nombrar los que hicieron el 25 de abril del cambio, las élites, los militares que en Portugal tenían un programa con 3 Ds, democracia, descolonizar, desarrollo, y el pueblo, los que el día 25 de abril no han obedecido a los capitanes, que podían que todos se quedaran en casa esperando el fin del régimen, y salieron a las calles y se juntaron a los militares aguardando que la dictadura cayera. O sea, esto es celebrar en Portugal el 25 de abril y el inicio de la democracia portuguesa. Pues muchas gracias a las tres. Yo voy a retomar cosas que habéis dicho y pensando en el guiño que habéis hecho incluso a los jóvenes. Y empiezo por tu último dato. El 83% están orgullosos de la transición. Whatever it means. La transición no es lo mismo en ninguna de estos 3 países, ¿no?
Claro, no es lo mismo una transición por ruptura que una transición por reforma. Yo estoy segurísima que los españoles también estamos muy orgullosos de nuestra transición, pero nuestra transición trajo algunos problemas que luego los estamos viendo ahora en democracia, sobre todo en lo que tiene que ver con la justicia transicional. Hablamos de la verdad, la justicia y la reparación. Y yo me pregunto, ¿creéis que desde los estados se ha hecho un esfuerzo por comunicar lo que se ha hecho? Es decir, no sé si en Grecia, en Portugal y en España la gente sabe lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Las ausencias y las no ausencias, ¿no? Es decir, no sé si los portugueses saben que existe casi una comisión de la verdad, el libro negro creo que se llama, sí. Que ha habido juicios, que ha habido reparaciones. No sé si llega el esfuerzo del Estado de decir, la revolución implicó esto y estáis orgullosos de esto por estas razones. Y si en España o en Grecia se ha explicado suficiente a las nuevas generaciones, esto se hizo, esto pasó y esto ha implicado. ¿Y qué hemos hecho con nuestras violaciones y nuestros muertos? Creo que es muy interesante. Y aprovecho, yo estaba siempre tentada a hacerlo en clase, pero lo voy a hacer ahora, aunque sea con las cámaras. Este es el libro de texto que mi hija utilizó en sexto de primaria en Portugal. Ella fue a un instituto español, pero la historia la tenía la historia era portuguesa y yo di todos los libros menos este. No sabía que lo iba a utilizar también para aquí, incluso para dar clases. Entonces, habla, por ejemplo, mecanismos de represión do Estado Novo. Habla de problemas con la libertad de expresión, problemas con las prisiones políticas, problemas de la PIDE, la policía realmente internacional de defensa del Estado. Habla de las torturas, habla de la censura. Y no solo esto, sino luego en las actividades habla sobre que conecten lo que pasó en Portugal con otros países que están desrespetando o no respetando los derechos humanos. Es decir, hacen un esfuerzo de conectar el pasado con el presente. Yo ya me adelanto, en España es muy complicado encontrar libros de texto en estas alturas tan explícitos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de cuestión pedagógica se ha hecho en Portugal? ¿Cuánto no se ha hecho en otros países? ¿Y qué creéis que falta? Realmente cuando ahora los jóvenes escuchan términos como fascismo, términos como dictadura, términos o escuchan hablar de cortes en la libertad de expresión, ¿realmente los jóvenes saben lo que significa una dictadura? O damos la democracia por descontado y no hemos tenido esta labor pedagógica. Sé que es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero me gustaría que comunicarais un poco qué se ha hecho desde el Estado. Si ha habido políticas que realmente recuerden o que todos estamos en déficit en este rubro. Luego no nos podemos extrañar que lleguen políticas más autoritarias, ¿no? Hay un libro clásico de Steve Levitsky que dice How Democracies Die. Es decir, ya estamos anticipando por qué tienen que morir las democracias. Creo, no sé si lo decía Carmina o Sirago, que no todo, estamos dando por descontado que la democracia va a continuar. Y no es cierto que la democracia tenga que continuar, ¿no? Ya estamos viendo cómo democracias que consideramos consolidadas están teniendo problemas, ¿no? Entonces, ¿qué creéis que ha sido la respuesta del Estado? ¿Qué debería seguir haciendo, no solo conmemorando? ¿Qué debería seguir haciendo el Estado para comunicar también con estos jóvenes que no han vivido, obviamente, la dictadura? I would say that a lot of what you already Mucho de lo que has dicho también lo pensé yo cuando estaba pensando en la exposición de la democracia en la Galería Nacional de Grecia. Hay mucha falta de educación entre las generaciones jóvenes, no solamente sobre la historia internacional o la de Grecia, sino sobre los valores democráticos. Hay una fiesta en Grecia que también se hace en los colegios sobre la sublevación de los estudiantes de la Politécnica en noviembre de 1973, un año antes de la caída de la Junta. Fue un periodo de tiempo donde ya se ha investigado mucho sobre el tema y la opinión pública ya hablaba.
Y luego se ha celebrado mucho, pero sigue sin ser suficiente. Incluso cuando estaba preparando esta exposición, me di cuenta de que durante ese tiempo la democracia estaba siempre bajo amenaza. Siempre hay muchos peligros contra ella en todo el mundo, no solamente en Europa, es un problema global. Los problemas pues que al final también tienen que ver con los derechos humanos, con la igualdad de género, con las clases bajas, los problemas financieros, la extrema derecha y su resurgimiento en toda Europa. Entonces es un tema de educación de los jóvenes y es una de nuestras grandes responsabilidades. La gente que trabaja en las instituciones públicas tiene eso como responsabilidad. Y me di cuenta de que los jóvenes pueden conectar con la historia gracias a la imagen, al arte, con más facilidad que con los libros de texto y documentos. La representación de hechos históricos mediante la imagen tiene que ver con los sentimientos, no con la información, sino con el sentimiento y la experiencia que te provoca. Sobre todo una experiencia traumática, porque la democracia no es una fiesta de libertad, simplemente es un procesamiento del trauma también al mismo tiempo. Entonces el arte, no solamente el contemporáneo, sino también el más antiguo, puede ayudar todas las disciplinas, teatro, cine también, sirven para expresar de forma más amplia todo lo que queremos enseñar. Y eso tiene que ir por fuera o separado o aparte de las manifestaciones políticas. Esto es una pregunta abierta que hay que mantener una preguntita. siempre. En tu exposición sobre democracia, las escuelas hacían el esfuerzo de ir, porque es interesante también que llegue a los jóvenes, ¿no? Que muchas veces tenemos exposiciones que no llegan, ¿no? ¿Teníais alguna política para incentivar que fueran o dependía un poco de la escuela? Es decir, ¿hacíais vuestra labor para decir, bueno, venid a poder conocer esta exposición, ¿no? Tú como comisaria. I'm not very sure that I understand everything that you asked me now because I wasn't listening to the translation, but you were talking about my position as the director of No estoy escuchando la traducción, así que tengo que repetirte la pregunta porque estoy escuchando directamente el español y no lo entiendo del todo. Sí, creo que hicimos un esfuerzo por atraer a los jóvenes, no solamente visitas escolares, parents and children can work together, and this is very important, and even grandparents and grandchildren can work together, or open courses for families or for friends that we offer, so that processing art and expressing themselves, writing a story or making a collage, for example, they can put themselves inside the history, and inside you have to find a way to make processes of identification. So I believe that art is very crucial in that process, that you become part of a history, of a tradition, and you find yourself in the context of history and art expression. Yo me temo que en España no se incluyen ese tipo de temas. En primaria, desde luego que no, y en secundaria sí que están en el currículum, pero llegan mucho más tarde. Entonces, hay alumnos que si dejan secundaria pronto, nunca van a verse, digamos, ¿no? en el contexto de poder saber más sobre estos temas. También me gustaría decir que no creo que sea solamente una cosa de currículum, ¿no? Porque es verdad que el currículo al final también se puede tergiversar, el profesor puede llegar o no puede llegar. Y ahí sí que estoy muy de acuerdo con lo que decía Sirago, de que no se trata solamente de hablar de la dictadura franquista o hablar de la transición, sino que también debe haber una docencia o un esfuerzo pedagógico para hablar de lo que es la democracia, ¿no? En contraste con eso. Y que nos faltan herramientas a veces para que esa democracia permee en las instituciones educativas o que permee en la vida cotidiana. Entonces yo diría un poco eso, ¿no? Que sí que necesitamos
más presencia de ese material histórico, no solamente en el currículum, sino a través de elementos culturales, exposiciones, películas, exposiciones, o sea, exposición a artefactos culturales de todo tipo, teatro. El poder del arte y la cultura en este caso también es esencial, ¿no? para transmitir y para emocionar y para educar. Y obviamente lo que decíamos también antes, ¿no? O sea, la transmisión a los jóvenes es esencial, pero también al resto de la sociedad, ¿no? Y a veces es cierto que yo creo que los académicos nos falta hacer un poco ese esfuerzo, ¿no? O no encontramos, es verdad que también toda la parte de historia pública es un campo en sí mismo, ¿no? Y es verdad que a veces exigimos demasiado a los académicos, a los politólogos, a los historiadores. Tienes que ser buen comunicador, tienes que ser buen investigador, buen docente, tienes que estar en TikTok, tienes que estar en Twitter. Entonces igual sí que habría que pensar cómo reforzar que esos mensajes, que esas investigaciones que son muy buenas, ¿no? Y que se están haciendo desde hace décadas, puedan llegar a la ciudadanía. Entonces hay que tener un poco de espíritu crítico hacia nosotros, pero tampoco exigirnos demasiado y pensar en mecanismos, pues en equipos interdisciplinares, en herramientas que vengan desde el Ministerio de Universidades o desde el Ministerio de Educación y que permitan, ¿no? llegar de una manera más efectiva a la población. Sí, yo aprovecho lo que dice ella de las redes y de TikTok, muchos supongo que lo sabéis, pero el comisionado ha hecho un esfuerzo por abrir una página en Instagram. No es fácil empezar de cero con una página en Instagram, se llama 50 en Libertad, y además hacen un esfuerzo por conectar con el público joven, es decir, con píldoras pequeñas, con diálogos o con presentaciones de influencers que tienen otro tipo de lenguaje que nosotros los boomers. Si yo me pongo a hacer un vídeo, probablemente a los 20 segundos ya me estáis cortando, ¿no? Pero ellos comunican de otra manera, ¿no? Os invito a ver las actividades y me parece que es muy buena iniciativa, ¿no? Es decir, porque tenemos que conectar con los jóvenes. Supongo que, y no tengo que deciros, yo creo que todo el mundo ya en esta sala ha visto la serie de Netflix de Adolescence. Entonces, lo que básicamente nos viene a decir es que los jóvenes hablan un lenguaje, nosotros también somos jóvenes, pero no tanto, y nosotros hablamos otro lenguaje. La manera como utilizáis los emoticonos, la manera en la que comunicáis muchas de las cuestiones, hay un gap generacional brutal. Es decir, tenemos que hacer el esfuerzo de comunicar con las nuevas generaciones. Tenemos que hacer, ya no sé si justo en secundaria o incluso en primaria, ¿no? Esfuerzos para hacerlo. Y mi pregunta también es para ti, Carmina, porque luego se la haré también a Ignacia, teniendo que ver con todo esto. Es difícil en España. Es difícil porque no hay consensos ni políticas de Estado sobre un mínimo de lo que pasó, ¿no? Es decir, si yo planteo esto en institutos o si yo planteo esto en escuelas primarias, probablemente el claustro de profesores me dirá, no sé. Es decir, si es el aniversario de la muerte de Franco y yo digo que quiero ir al instituto a dar una charla, pues probablemente me digan que vamos a ver si lo hacen. Pero si es la muerte de un dictador, tendríamos que tener algo claro que es algo de los que se puede hablar directamente, ¿no? Pero ya estás posicionada ideológicamente y estás de alguna manera sesgada, ¿no? Entonces es muy difícil. No sé lo que pasa en otros países con este consenso, no consenso hacia el pasado y hacia la transición, sino a las cosas que se han hecho, ¿no? Es decir, claro, esto viene de una revolución y en nuestro caso de una no revolución. ¿Podéis hablar las dos? Puedo interrumpir. A mí personalmente no me gustan las historias de consensos. Eso era en la dictadura. Esa es la primera cosa. Hay que escuchar a todos con respeto y conocer para tener posiciones con fundamento, ¿no? Es la primera cosa. Volviendo hacia atrás, la cuestión del gap entre generaciones siempre existió, no es nada nuevo. Sí, tenemos el clásico para los historiadores de Hobsbawm que señalaba como los jóvenes viven en un presente continuo, sin referencia. Normal. Pero como decían mis compañeras, la responsabilidad es nuestra de arrimar nuestro lenguaje, las formas de hablar con ellos, porque yo en vuestra edad también me parecía una pesadez lo que me decían algunos profesores, algunos mayores. Todo normal. En el caso portugués, yo creo que se han hecho, hay que ser positivo, se han hecho muchas cosas en la política de memoria, como se puede ver en los libros, en los textos, en los museos, pero
evidentemente queremos más cosas y queremos involucrar a los jóvenes, porque nuestro trabajo, de las tres, de todos los profesores, es para vosotros, desde luego, es la primera cosa. Y como es evidente, aunque se haya hecho mucho, por el tipo de transición, no voy a dar aquí una clase sobre la transición portuguesa y de la justicia política, como se hizo muchísimo, pero hay cosas por hacer. Desde luego, comunicar lo que se hizo. Mucha gente no sabe que la policía política fue juzgada. Queríamos más, que estuviera más tiempo de prisión, pero existió. Y esto el gran público no lo sabe. ¿Sí? Después hay temas como las cuestiones coloniales que todavía siguen siendo muy dolorosas, penosas y que cuesta mucho hablar de ellas. Hay márgenes, se habla poco de mujeres, de inmigrantes, hay partes, hay sombras en el pasado. Y creo que podemos aprovechar estas celebraciones con el contributo de todos y de voces plurales. Queremos escuchar a todos para debatir, para traer estos temas y para involucrar a los más jóvenes, para que vean cómo es importante para la democracia hoy conocer estas realidades y pensar sobre todo en el futuro, qué queremos hacer. Cuéntanos, Ignacia, alguna de las actividades que vosotros habéis hecho, pensando en los jóvenes, en los Cosas niños que... Muy sencillas. He traído dos ejemplos, los más sencillos, hay mucho más para que os imagináis, pero los más pequeños. Uno de los instrumentos de la censura, que duró 48 años en Portugal, era el lápiz azul, con que cortaban los textos, la imprensa, el teatro. Hicimos una reedición del lápiz azul poniendo mi libertad es de todos. Y hicimos sesiones, y hubo sesiones con profesores de todas las escuelas, para que los niños dibujaran o escribieran lo que es la libertad, lo que es el 25 de abril, y otros lo hicieron digital en la web. Y fue un éxito para los más pequeños. Otra cosa muy sencilla. Hicimos una campaña en las redes sociales con hashtag no podías. Hicimos estas tarjetas y unos carteles con no podías votar. Y explicamos aquí en la web cómo era hasta el 24 de abril. No podías votar, no podías viajar, no podías besar, no podías ser europeo. Bueno, y esto lo hicimos en las redes sociales, en nuestra web página, creyendo que no iba a tener ningún impacto. Nos empezaron a llamar de escuelas para que fuéramos a hablar porque habían hecho exposiciones, los niños habían hecho composiciones con estos materiales y querían saber más. ¿Cuáles eran las prohibiciones? ¿Qué se conquistó con el fin de la dictadura? Y hoy mismo estamos empezando la continuación, hashtag tienes poder. ¿Qué poderes y deberes, chicos, y deberes nos trajo la democracia? ¿Cómo era en dictadura y qué nos trajo la nueva constitución, la nueva democracia? Y debatirlo en las redes, en la web y en conversaciones con los jóvenes. Dos ejemplos muy sencillos de lo mucho que hemos hecho para ellos. Carmina, toma nota. Sí, aquí estoy cogiendo. Es muy interesante, ¿no? Porque esos son labores pedagógicas que llegan, ¿no? Es decir, una cosa tan sencilla como un lápiz que llegue directamente. Y en ese sentido, voy a enlazar con algo que dijiste antes, rebatiendo algo que yo dije sobre el consenso. Efectivamente, no hay una sola memoria, hay muchas memorias, la memoria es diversa, ¿no? ¿Qué hacemos para conjugar en momentos de polarización política, no solo ideológica, sino afectiva, en un momento que estamos viviendo muy particular, cómo hacemos para conjugar estas memorias? No sé si es llegar a consensos, o llegar a mínimos, o llegar a hablarnos y a dialogar. A lo mejor es mejor hablar de un diálogo que de un consenso. A lo mejor no llegamos a ningún acuerdo, pero podemos llegar a algo, hablo como casi de la democracia deliberativa, ¿no? Es decir, llegar a puntos de encuentro. A lo mejor es más bonito hablar así, ¿no? ¿Cómo podemos hacer con estas memorias diversas que hay en todos los países? Es decir, en todos los países hay, bueno, pues partidos, ideologías de extrema derecha, también de extrema izquierda, muchas memorias.
España es un caso particular porque España vivió una guerra civil, ¿no? Pero en todos los países hay disensos, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrar puntos de encuentro de esas memorias que son diferentes? ¿Cómo podemos hacer o cómo habéis hecho en vuestros países o cómo cuando organizáis este tipo de actos, cómo hacéis para llegar a toda la sociedad civil, ¿no? Igual quería apuntar una cosa. Y es, o sea, hablabas antes de políticas de Estado y o sea, una conmemoración es una política de Estado, ¿no? Y es una apuesta por este tipo de reflexión / celebración que yo creo que es muy necesaria. En el caso español, creo que por lo que están contando ellas, ¿no? O sea, estas conmemoraciones lo que están buscando es eso, ¿no? O sea, partes de un acuerdo de mínimos, ¿no? Queremos vivir en una democracia o vamos a hablar de qué tipo de democracia queremos, pero y sobre todo el objetivo de crear esos espacios de encuentro, de conversación y de reflexión crítica, ¿no? Ya sean virtuales o sean físicos. O sea, físicos como este o virtuales en las redes, el que podías ir a los colegios. O sea, uno de los objetivos de una conmemoración debería ser eso, abrir una discusión pública e invitar a la ciudadanía a participar. Esa es la pregunta de $1 millón, ¿verdad? Yo sé. No tengo contestación. Tengo la idea que ha pasado, en el caso portugués, medio siglo. Sigue habiendo dolor en algunos temas y no hay consensos. Pero se están creando espacios en que se escuchan las distintas posiciones, ni siempre pacífico. Hay insulto, hay falta de respeto. Infelizmente no tengo una solución. Me encantaría y creo que sería muy bueno para todos. Pero hay que seguir intentando, escuchando. Otro reto no es solo la pluralidad de posiciones ideológica, histórica, pero generacional también. Escuchar a los más jóvenes, darles el papel para que hablen, para que pregunten. Y eso nos obliga a nosotros también a reflexionar, a pensar que nuestras ideas, a cuestionarlas, porque ellos tienen una perspectiva distinta y nos obligan a pensar. Por eso creo que es otro desafío, es hablar con ellos y darles la voz. Gracias. This was my idea too. I mean, together with your previous question about the young generation. Pregunta anterior sobre la nueva generación y cómo se trabaja con los recuerdos y la memoria dolorosa. Mi idea es que hay que dar espacio, hay que escuchar y hay que estar abierto a distintos enfoques. El mínimo acuerdo para sentarse a discutir puede tener distintas perspectivas, pero poder expresarse es algo básico que hay que hacer. Para mí, esta experiencia cuando estaba trabajando con artistas españoles, artistas portugueses, intentando investigar cómo había evolucionado su práctica artística para dar lugar a actividades más colectivas en las que se diera más visibilidad, por ejemplo, al cuerpo. A mí me pareció que en el caso de Portugal hay material muy potente. Cuando veíamos prácticas colectivas de pintura en equipo, artistas que trabajaban en colectivos, acababan haciendo prácticas para intentar aunar fuerzas en situaciones difíciles para lograr un mismo resultado. Para mí, la historia y la historia del arte es un terreno en el que se puede ver cómo las personas han lidiado con políticas, con situaciones políticas, situaciones traumáticas, como forma de abrirse a nuevas perspectivas. Para mí, esta lección es una lección democrática muy importante. No aislarse y no creer que se es la única población del mundo que ha atravesado este proceso doloroso. Eso es muy importante, porque nosotros, los griegos, tenemos otra idea. La democracia, todos sabemos, nació en Grecia y nosotros nos creemos que somos
la única democracia del mundo, la única población del mundo que ha seguido estos valores democráticos. Entonces, si abrimos el espacio, si le damos lugar a otras voces, estamos lanzando una práctica democrática en la vida cotidiana. Y esto es lo que estoy intentando hacer con los jóvenes, escucharles. Y aunque se enfrenten a sus cosas en su vida diaria, que nos puede parecer completamente distintas, la idea es ver cómo nos comunicamos con los demás, cómo nos situamos en un entorno social, familiar, de amistades, y cómo nos relacionamos con los otros. Si se pueden buscar espacios para interactuar y sentirnos mejor, y ver que el otro no es un enemigo, que no hay que tenerle miedo, que es alguien con quien se puede colaborar, con quien podemos debatir. Esa sería la primera victoria del proceso democrático para mí, crear espacio. El hecho de estar aquí, ¿no? O sea, la importancia de un acto como este nos demuestra lo interesante que es el marco comparativo, ¿no? El no sentir que nuestro país es el único que tiene pasados incómodos, el único que tuvo una dictadura, el único que ha hecho las cosas mal. No, o sea, las cosas son más complejas y es muy interesante, ¿no? Ver estas experiencias comparadas de otros países, aunque los contextos sean también diferentes, ¿no? Pero nos permite abrir la mente y ver que hay más cosas fuera de aquí y que no es una cosa de un partido político, sino que es una cosa de un país, de una democracia y de otros países y procesos. Y luego al mismo tiempo también lo que decías de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Qué importante es la empatía, o sea, para una práctica democrática. Sí, sí. Yo quiero solo acrescentar algo que pasa mucho en Portugal. Muchos sectores echan la culpa al 25 de abril por todo, ¿sí? Y siguen hablando de la joven democracia portuguesa. Llevamos 50 años, es una democracia madura. La responsabilidad de lo que pasa ahora es nuestra, no es del 25 de abril ni del 24 de abril. Siempre. Eso es un problema. El 25 de abril, la revolución, han pasado 50 años. Es tiempo de mirar las cosas de otra forma. Es muy interesante porque estáis hablando de perspectiva comparada y es algo que yo hago mucho en clase. Yo tengo algunos alumnos Erasmus, algunos están aquí, y yo muchas veces les pregunto, ¿me podéis decir el nombre de un campo de concentración? Todo el mundo va a decir Auschwitz, ¿no? Y digo, ¿ya ha habido algún campo de concentración en España? ¿O ha habido alguna fosa común en España? ¿Os suena Picorreja? ¿Os suena la desbandá? A veces os digo, os suena la revolución de los claveles y no te creas que muchos dicen. Entonces, ¿qué podríamos ganar todos? Necesitamos una memoria europea, es decir, ¿cuánto nosotros sabemos de otros países europeos y cuánto no sabemos? Es decir, no sé si en Portugal se habla mucho de la transición española. No, ¿ves? Nosotros tampoco, yo hablo, porque comparativamente me parece muy interesante, porque estamos hablando, y Grecia también, bueno, Grecia es que es el gran desconocido. Yo no voy a hacer ninguna pregunta sobre Grecia, porque seguramente todos estáis ahí buscando en la Wikipedia, porque estáis como fuera, ¿no? Pero es complicado. Digo, ¿cómo puede ser que somos como no sé si la tercera ola de democratización, como hablaban estos Schmitter y O'Donnell, ¿no? Y que sean tan parecidas en algunos aspectos, tan diferentes en otros y tan desconocidos entre nosotros. Ya no digo si le preguntamos a un danés por nosotros, pues probablemente no tengan conocimiento. Es decir, vivimos o hemos vivido estos procesos que son tan a veces contaminantes y son tan interesantes, los hemos vivido mirándonos el ombligo, ¿no? Es decir, y claro que ha habido una cascada, y claro que ha habido influencias, y claro cuando el juicio de las juntas militares miraban a Grecia, y claro que el final de la dictadura de Franco miraba directamente a Portugal, pero nosotros en nuestro esfuerzo no tenemos esta capacidad comparativa, ¿no? Es decir, qué fácil en España sería decir ¿qué han hecho en Portugal? Vale, hubo una revolución, pero ¿por qué hubo una revolución? ¿Por qué aquí no? ¿Qué pasa con la cuestión colonial? Lo mismo digo, por ejemplo, en Portugal, ¿no? Qué fácil, y yo sé que en Portugal con España nevó un vento, nevó un casamento, pero es interesante porque probablemente cuando en Portugal pueden decir, bueno, aquí es que cuando hay críticos puedes decir, bueno,
A lo mejor estamos mejor que otros países, ¿no? También puede ser ese esfuerzo comparativo, ¿no? Es decir, necesitamos encuentros como este, más internacionales. Necesitamos también no solo hacer pedagogía hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no? Esta memoria colectiva, no sé si europea, pero un esfuerzo más en conocernos entre nosotros, que somos vecinos y somos todos formando parte de la Unión Europea, no solo de Europa. ¿Creéis que es necesario este esfuerzo? Sí. ¿O cómo se podría articular? Porque es complicadísimo, ¿no? Es decir, os invito a hacer algún panel en algún congreso juntos, porque es interesante, ¿no? Ver otras experiencias que tengan otros países, ¿no? Podemos meter a Italia, con todas las diferencias que con nosotros, ¿no? El 25 de abril de Italia también. Exactamente, ¿no? Incluso a Francia, ¿no? Es decir, hay cosas que realmente podemos retroalimentarnos, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a tener esta, no sé si memoria colectiva europea o hacer este esfuerzo pedagógico de conocer o que nos conozcan más allá de las fronteras para que entiendan un poco los procesos que nosotros hemos vivido al respecto? This meeting today is one way we can do things. Es una de las formas en las que podemos colaborar y ahora estamos atravesando un periodo que nos ha dado herramientas. Tenemos comunidades que podemos crear mediante Internet, comunidades que no existen físicamente, pero sí existen en las mentes. Una forma de hacerlo es con la tecnología. Pero creo que hacer las cosas cara a cara, reunirse en persona, colaborar para crear puntos comunes es más importante aún. Una de las razones por las que la Unión Europea no va muy bien es precisamente porque le falta esto, le falta que se cultive la memoria europea. No tenemos, no lo llamaría ideal, pero no tenemos un objetivo para crear o debatir una memoria colectiva de Europa. Mediante ese enfoque comparativo se pueden encontrar similitudes y lo importante es que coloquemos las experiencias de cada uno dentro del contexto colectivo para no sentir que estamos aislados, para no sentir que somos únicos. Bueno, somos únicos por nuestra experiencia propia, pero es importante que lo situemos en un marco colectivo. Creo que es importante que nos concentremos en esto y que nos lo pensemos en serio para el futuro. Si creemos que esto realmente es una unión y si queremos que esto sea así. Construir esta memoria colectiva de Europa y la memoria democrática. Esto es algo que, como dije al principio, se convierte en una parte fundamental de la identidad de hoy. Y creo que no nos va a ir bien en el futuro si no incorporamos estos valores comunes. Una de las líneas que estamos desarrollando nosotros desde el comisionado es la de los pasados incómodos y es una línea de trabajo que nos permite, digamos, explorar dos vías. Por una parte, este afán comparativo internacional, ¿no? De decir no somos una excepción y hay que poner todo esto en contexto. Y segundo, nos permite aprender, ¿no? De otras experiencias de otros países que ya han afrontado, pues eso, cómo hacemos un museo de memoria, ¿no? O cómo tratamos las víctimas a nivel justicia, o cómo esas dos, digamos, dimensiones son muy importantes, ¿no? Primero, comparativa y de ver que no estamos solos y que esto forma parte de un contexto mucho más amplio. Y segundo, aprender de las lecciones de los demás que ya han ido por delante, ¿no? De acuerdo con todo. Pequeños apuntes. Esta exposición es un buen ejemplo de lo que se puede hacer en conjunto. Dos directoras de archivo propusieron a las respectivas comisiones hacer una exposición Portugal-España, 50 años de democracia. Un ejemplo. Hay ya muchas redes internacionales en archivos, museos. Queremos más, sin duda. Pero tenemos una ventaja que a veces nos olvidamos. Es que muchos de estos jóvenes ya no se consideran solo portugueses, españoles, alemanes, se consideran europeos. Hace 2 años ya que no doy clases a Erasmus, por lo que ahora doy menos clases, pero cuando daba Erasmus, los que venían de toda Europa decían, ¿de qué país sois? Europeo. Era la primera cosa. Parecían danés, lo que fuera. Y hay que aprovechar
y ver cómo hablar, de hecho, con estos jóvenes, sobre todo del centro y el este europeo, que se dicen europeos encima de todo. Y hay que sacar provecho de esto. Es muy interesante. Yo creo que como hemos hablado mucho de los jóvenes y aquí estamos hablando solo nosotras, creo que quizás es un buen momento, aprovechando que estáis vosotros aquí, para que con el lujo de tener, los jóvenes y no tan jóvenes también podéis preguntar, ¿no? Es decir, el lujo de teneros aquí, yo creo que es muy importante para que podáis hacer alguna pregunta, ¿no? Creo que, no sé si es posible que alguien tenga un micrófono o si no, yo puedo repetir la pregunta que hagáis. No seáis tímidos porque si no ya sabéis que yo hablo y hablo y hablo, sí, pero creo que es interesante porque sé que muchos de vosotros estáis pensando cosas y a lo mejor no os atrevéis o decís, bueno, este es el momento, porque hay que dejar espacio también para que hablemos, porque no podemos decir que hablamos, que hay que hablar con los jóvenes y estamos ahí entre nosotras hablando sin mirar a todos los que hay por aquí. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta o alguna inquietud que queráis hacérnosla llegar para poder dialogar y fomentar esta deliberación, que estos actos son para esto, sois bienvenidos ahora. Yo quería saber, sobre todo en España entre los jóvenes, se está comentando recientemente que ahora está de moda ir contra la democracia. Cuando se tiene la sensación de que hace unos años a la gente le daba más reparo declararse abiertamente autoritario o apoyar a partidos populistas de extremas. Yo quería saber si toda esta tendencia es algo cíclico que se va a repetir, que los jóvenes van a olvidar los terrores de los gobiernos autoritarios y los van a volver a apoyar, o si de forma realista hay alguna forma de cortar esta tendencia y criminalizar o romper con los extremos que van en contra de la democracia. Yo creo que en un contexto como el actual, en el que nos encontramos en una crisis sistémica, hay ciertas opciones autoritarias que son más sencillas, ¿no? Que simplifican mucho el mensaje, ¿no? Los enemigos son los inmigrantes que te roban el trabajo y además te roban las subvenciones, lo cual es totalmente contradictorio, ¿no? O te quitan la subvención porque no trabajan o te quitan el trabajo, una de las dos. Pero simplificas mucho, ¿no? Y localizas al enemigo, ¿no? O el enemigo es la democracia porque están rompiendo España o porque... Entonces, sí que me parece que hay dos herramientas. El conocimiento, pero un conocimiento en el que... O sea, la educación, el conocimiento, la transmisión de ese conocimiento y de esa formación buscando los canales adecuados, ¿no? Haciendo también ese ejercicio un poco de crítica y de introspección y de pensar realmente qué herramientas tenemos. Y segundo, la participación, ¿no? Que igual es cierto que no hay esos canales en los que la gente se sienta parte del sistema democrático. Igual no conoces cuáles son los mecanismos, no estás acostumbrado a tomar decisiones o a sentirte parte de un proyecto. Entonces igual hay también que hacer un esfuerzo y ampliar los límites de la participación. Y sobre todo no podemos quedarnos parados, nadie. Nosotras, ellos, y la historia nos enseña el peligro de cuando se queda parado o se espera que las cosas pasen rápido, que es una crisis puntual. Tenemos muchos ejemplos cercanos, ¿sí? Y esto de ver qué significan las... Voy a dar un ejemplo de una actividad también que hicimos, perdonad el ejemplo, fue crear asambleas, estamos haciendo otra vez este año, asambleas en que los jóvenes en diferentes zonas del país buscan lo que está mal, lo que quieren cambiar y traen sus ideas a los políticos locales, al alcalde, al presidente de la asociación, y hacen sus propuestas, la debaten y hacen sus propuestas. Se sienten involucrados y que la democracia se hace con todos y que todos tienen que trabajar para que las cosas cambien. Ideas como estas, pero ellos tendrán seguramente ideas mejores que nosotros a proponeros. Ya no la estábamos copiando. Y lo que decía antes Sirago, que la democracia es una práctica cotidiana de todos los días, es que hay que ejercerla, ¿no? Of course, daily practice, as we said, but I'm thinking that this question I would like to ask myself. Que yo me quiero hacer a mí misma y que quiero hacer a los jóvenes. Me gustaría pedirles ayuda para poder entender yo por qué el fascismo o el neofascismo está tan de moda. Yo creo que una de las razones es por el desencanto. Están decepcionados por nuestros fracasos. Tenemos que pensar en la generación
de jóvenes de veintitantos años que nacieron y crecieron en crisis. Este es el caso de Grecia, por lo menos. Crisis sucesivas, la crisis financiera, la pandemia, etc. Son una concatenación de situaciones que hicieron que se sintieran excluidos del futuro. No les dimos la oportunidad de sentir que podrían vivir mejor que sus padres. En el caso de Grecia, en todas las últimas generaciones, después de la Guerra Mundial, todos teníamos la creencia de que el futuro iba a ser mejor. Y fue mejor. Ahora tenemos la primera generación que tiene este desencanto porque no cree que todo será mejor. Les cuesta encontrar trabajo, el alquiler es carísimo, su calidad de vida es una de las razones seguramente por las que se estén dirigiéndose hacia afuera de los sistemas, del sistema parlamentario, sistema internacional. Están decepcionados por cómo funcionan el sistema de justicia, por los partidos políticos, las decisiones que se toman. Entonces, tal vez tendríamos que pensar en nuestras propias responsabilidades. Las generaciones anteriores tendríamos que pensar por qué se está yendo a los movimientos de extrema derecha. Por supuesto, la falta de memoria y de cultura histórica es una de las razones, porque no sabían cómo eran las cosas antes, así que se piensan que esto era, bueno, ¿por qué no volver? ¿Por qué no intentarlo? Este es un tema de educación, de diálogo y de que mejoremos nosotros, porque nosotros creamos su confianza, epistocene en griego. Creo que hemos arruinado su confianza en la democracia. ¿Cómo se educa, ¿no? O cómo se transmite su relación con las colonias, ¿no? Es decir, en el caso durante la transición, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Grecia con Chipre, o en el caso de Portugal, que era un issue tan importante, ¿cómo se ha transmitido durante la transición todas estas memorias, ¿no? I would say that this is part mostly of family, community. Forma parte de la memoria oral colectiva familiar. Y todo esto se dice fuera del sistema educativo. Yo no creo que la historia oficial que se enseña a las escuelas dé suficiente espacio para que se procesen estas experiencias. Y a mí eso me parece que es un fallo de nuestro sistema educativo. Por supuesto, como os he dicho, hay actividades cada año en las escuelas, fiestas sobre el levantamiento, pero creo que el problema de Chipre, la invasión de Chipre y su conexión con el golpe de Estado del Judá griego, no es algo que se haya procesado como debería. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar más en el futuro. Este tema de Chipre sigue siendo un país dividido y eso sigue siendo un problema importante en la sociedad internacional. Y creo que no se está hablando lo suficiente. Pero creo que también hay iniciativas comunitarias que están hablando de la historia oral y esto es algo en lo que las instituciones culturales pueden hacer mucho. Pueden crear nuevos espacios de memoria colectiva, porque no va solamente del contenido de los libros, sino también de cómo se representa la historia en las series televisivas. Por ejemplo, a veces la memoria histórica no la crean los libros, sino las estrellas de la tele que hablan de ello. Hay muchas maneras de trabajarlo. Podríamos abrir el melón del Sáhara, como no has dicho nada, ahí nos quedamos tranquilos, pero también nosotros tenemos nuestro tema
sin resolver y realmente también bastante interesante y bastante poco estudiado, ¿no? Incluso yo hago un mea culpa que tampoco en mis clases realmente como que abordo realmente todo lo que tiene que ver con nuestro pasado colonial e incluso el más reciente, ¿no? Pero los podemos invitar a que vean la exposición al final, que hay un apartado sobre la cuestión colonial en España y en Portugal. Poquito, pero para interesaros a leer más y a conocer más sobre eso. En el caso portugués hay que hablar siempre de la guerra y de la decolonización. ¿Por qué? Porque el 25 de abril se hizo para alcanzar la democracia, pero también para terminar con 13 años de guerra en 3 escenarios distintos. El primer tema difícil es hablar de la guerra. Yo, por ejemplo, un año le pedí a mis estudiantes, son primero de grado, que hicieran entrevistas de periodismo sobre la cuestión colonial y muchos por la primera vez supieron que sus abuelos habían estado en la guerra. Nadie hablaba de eso. Pero ahí se empieza a hablar. No es fácil, pero se empieza a hablar. Lo mismo con el fin de las colonias, la descolonización. Se empieza a hablar, todavía hay duelo, los que dicen hemos dejado todo atrás y los que le explican que no y que explican que es una cosa que se enseña en las escuelas, los procesos de descolonización después del fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, y eso creo que hay un consenso que era una aberración mundial tener colonias y guerra colonial en 1974. Toda la cuestión de los retornados, ¿no? Bueno. Que yo ni sabía, ¿no? No la conocía, ¿no? Muchos no son retornados, no que habían estado en Portugal, ¿verdad? Pero Exactamente. Pero se empieza a hablar y se comienza a tener perspectivas distintas, muy distintas sobre el tema, que es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante, Es muy interesante. sí. Hago un pequeño paréntesis publicitario para decir que uno de los más de 20 encuentros universitarios que vamos a tener en este año de conmemoraciones, en el curso escolar 2025-2026, va sobre el Sáhara. Ay, qué bien. Estamos atentos entonces. Sí. Bueno, yo quería empezar mi pregunta. ¿Y tu nombre? Soy Lucía, pero quería empezar mi pregunta con un dato que he descubierto recientemente, que es que el 38% de los menores de 24 años en España no les importaría vivir en un régimen poco democrático si eso significa mejor calidad de vida. Y pues hablábamos antes de cómo los jóvenes se sienten excluidos, entonces, hablando aquí sobre la docencia, las aulas, el desconocimiento que tiene a veces la juventud sobre nuestra historia, y realmente lo importante es que somos los jóvenes, mi pregunta es ¿cómo se incluye a los jóvenes en el diseño de estas campañas de sensibilización, estas campañas educativas, proyectos en redes sociales? ¿Se cuenta con nosotros de alguna manera? Gracias, Lucía. Bueno, un poco de improviso también. Mucha cosa de improvisación, sí. Pero yo soy profesora hace 30 años, ¿sí? Y trabajo con 18, 19 años, están empezando la carrera. No es suficiente, obvio. Las 5 personas que trabajan conmigo son poco mayores que vosotros. O sea, tienen otra sensibilidad. Y muchos de aquellos con quien trabajamos, por ejemplo, estas asambleas que os hablé, es hecha por una asociación no lucrativa de jóvenes de 20, 30 años máximo. Y las ideas son de ellos, las discutimos. Algunas les digo, hay peligro, pueden no. Y ellos me hacen ver su punto de vista. Pero hay mucha improvisación también, ¿eh? No tenemos focus grupos, deberíamos tener. Pero hay mucha cosa a hacer en poco tiempo. Intentamos hacer lo mejor posible, pero siempre es importante escucharos, desde luego. Yo, antes de contestar a la pregunta, con estos datos que además estamos repitiendo bastante, o sea, y que nosotros también utilizamos, ¿no? Mejor calidad de vida, ¿para quién? Me preguntaría. ¿Y en qué consiste esto de calidad de vida? Porque si tú vives en un régimen autoritario, igual tu calidad de vida se ve perjudicada por muchas de esas cosas, ¿no? Lo que hablábamos. O sea, si no te van a dejar darte un beso con tu pareja en la calle o ir andando por de la mano, si no te vas a poder ver una película íntegra porque te la van a censurar. O sea, ¿en qué consiste esa calidad de vida y para quién, ¿no? Y luego me preocupa el hecho del individualismo ¿no? De mejor calidad de vida para mí, ¿no? O sea, que tenga una casa, bueno, en fin. Pero eso es otro debate.
hablando de los jóvenes, nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando ahora otra de estas líneas de trabajo, que es la de jóvenes y democracia, y hemos creado un grupo de trabajo en la que hay gente que lleva ya tiempo trabajando en cómo abordar la democracia de manera participativa y gente joven. Entonces tenemos representantes del Consejo de la Juventud, tenemos a gente, pues estoy pensando, tenemos un ganadero extremeño que también es jovencísimo y está vinculado también a asociaciones allí en su zona. Tenemos a representantes de una asociación que se llama Ruta al Exilio, que organizan un campamento cada año de 2 semanas con jóvenes de 16 y 17 años para recorrer lugares de la memoria del exilio. Y vamos a ver qué sale ahí, estamos empezando. Pero la idea es un poco que sea ese grupo de trabajo el que nos ayude a orientar muchas de estas acciones para que cuente con la voz de las personas más jóvenes. Y por supuesto, pues eso, las redes sociales que también, o sea, nos sirven de altavoz, pero también nos sirven para recoger, el trabajo con estos creadores de contenido digital que son jovencísimos y son maravillosos y también nos dan un montón de inputs, ¿no? Y bueno, tener siempre un poco también abierta la mano para recibir propuestas de fuera. Yo voy a contar una anécdota. Yo fui invitada al Ateneo y uno de los estudiantes que hizo una pregunta era un ex estudiante de Salamanca de psicología y hizo una pregunta sobre qué es, dice, yo estuve en Argentina y era una democracia, estuve, no sé, en el Congo y era, no sé, Senegal decía, y era una democracia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es una democracia? Claro, yo dije, bueno, esta es la mía, puedo darle como 6 meses de clase, ¿no? Claro, eso sirvió también como excusa para que cuando veáis, por ejemplo, este Instagram, hay muchas píldoras de vídeo que tienen que ver con qué es la democracia, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante porque eso sí que forma parte de la improvisación, pero de la posibilidad de que vayamos haciendo cosas caminando, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que Lucía, si tienes alguna cuestión o sugerencia, yo creo que ellos están abiertos a todo tipo de contenido. Es más, yo les he dicho que hagan una especie en la práctica que les he mandado, que hagan una especie como de comentario en Instagram o de redes sociales y os etiqueten, ¿no? Sobre algo que les haya llamado la atención. Y me parece que es muy interesante, ¿no? Incluso ahí podéis decir alguna sugerencia que se os ocurra o que os gustaría encontraros en este tipo de plataformas. Creo que es muy interesante y estos vínculos que a veces podemos aportar la universidad, ¿no? Con esta suerte que tenemos de estar en contacto todo el tiempo con el sector joven, aunque nosotros cada vez no seamos tan jóvenes, yo creo que nos permite un flujo de ideas y de intercambio de opiniones muy interesantes. ¿Puedo solo presentar una cosa de un caso portugués? Que para estos jóvenes que muchas veces están pensando que sería mucho mejor una dictadura, una compañera mía le dio una contestación muy buena. Ella es la rectora de una de las principales universidades de Portugal y dijo, si no fuera el 25 de abril, yo no estaría aquí. Mis padres eran pobres, no había movilidad social y yo nunca, no solo por ser mujer, pero por mi familia, yo nunca podría estudiar. Y es rectora de una de las principales universidades. O sea, son estos tipos de situaciones que conocer la historia es importante. Sí, ¿quieres decir algo? Democracy exhibition has finished. La exposición de la democracia se terminó hace 1 año y medio. Y todo 2024 se dedicó precisamente a eso, a la participación de los jóvenes. Sobre todo lo hicimos mediante programas educativos, no solamente con visitas escolares, sino también con la creación de espacios para hablar con obras de arte, para que expresaran sus opiniones, y también con universidades. Trabajamos con muchos colegios, universidades de muchas disciplinas, por ejemplo, arte, historia, sociología, estudios políticos. Trabajamos con los profesores y también con otros trabajadores, porque también tenemos trabajadores sociales para los programas educativos de los museos. Utilizamos todos los espacios y todas las actividades para que pudieran expresarse e intercambiar ideas. Y yo creo que ha sido el proceso más educativo, más creativo que
que hemos hecho en esos 7 meses. Participaron muchísimos jóvenes. Y antes de esta exposición, not conservative, but a very strong institution which had monumental exhibitions. Como una institución pues, clásica, con exhibiciones monumentales, pero no demasiado dedicada al arte contemporáneo. Y al tratar por primera vez, por así decir, este tema tan público, sí que conseguimos atraer a muchos jóvenes. Les pareció muy interesante esta exposición sobre la democracia. Y bueno, pues ya que les interesaba, organizamos muchísimas actividades educativas con vídeos, con música, con muchas disciplinas artísticas, danza, como oportunidad para que esas personas jóvenes se involucrasen pues, a través de esas disciplinas artísticas, que llegasen a la democracia a través de esas disciplinas artísticas. La exposición que hablaba Sirago en el Museo de la Resistencia de Portugal, ¿no? En Lisboa. Creo que eso es anterior, ¿no? Pero cuando yo fui había muchísimos grupos que iban a verlo y había una sección que era solo que tenía que ver con tortura y recreaban una celda, ¿no? Sí, sí, incluso tú recreas una celda y entonces te daba la claustrofobia de entrar ahí, incluso describían las torturas de una manera muy detallada, ¿no? Y había grupos de primaria y de secundaria, más de secundaria quizás, visitando con sus profesores, ¿no? Y es cierto que ellos entienden de una manera más fehaciente si ellos lo ven tangible, ven una foto, entienden, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Ahora sí. Y aquí también luego, perdonar que no tengo ojos aquí, pero también, Eduardo Juan Daniel. Quería preguntar por proyectos, si hacéis proyectos con gente de la generación anterior a la mía, con gente mayor que vivió ese tipo de transiciones o qué tipo de proyectos. Nada, preguntaros en España, en lo que estáis preparados, trabajando ahora. Porque es que yo estoy más cerca de ellos que de estos chicos. Por ley de vida, pues habría que hacerlos pronto. No sé si estáis trabajando en esa línea también para que haya una interrelación entre jóvenes, niños. No tienen que ser tampoco protagonistas políticos, sino de la generación anterior a la mía. Muy bien. ¿En todos los países? Bueno, ¿empiezo yo? Sí, vale. Sí, podéis hablar de vuestra propia experiencia. Nosotros llevamos poco tiempo, pero digamos que se estructura en 3 vías. Por una parte hay un peso importante de los homenajes, ¿no? A esta gente que estuvo en muchos casos pues, arriesgando su vida o murió incluso, ¿no? Para que tengamos la democracia, los derechos que hoy disfrutamos, ¿no? Entonces sí que hay ciertos actos en los que se va a rendir homenaje y se va a celebrar lo conseguido. Pues pienso, por ejemplo, el viernes pasado tuvimos en Granada un acto sobre movimientos de mujeres y movimientos feministas en la transición, y allí habíamos invitado expresamente y participaron mujeres de esos movimientos de distintos puntos de España, y entonces hay una parte de valorar, ¿no? Y visibilizar ese trabajo y a esas personas. Hay otra parte que también estamos desarrollando, que es la búsqueda, el dar importancia e incluso el digitalizar algunas de las fuentes que ya existen, ¿no? O sea, nos comentaban que aquí en Salamanca, por ejemplo, hay mucha entrevista oral ya grabada, o sea, conversaciones con gente de los movimientos sociales, con mujeres que fueron clave en el movimiento democrático de mujeres, por ejemplo. Entonces, aprovechar e intentar darles más visibilidad a esos materiales que ya existen, porque mucha gente de esa ya ha desaparecido, que es una lástima, ¿no? Entonces, aprovechar también lo que ya está hecho. Y en tercero, crear espacios de encuentro intergeneracionales, y por ejemplo pienso en la gran exposición que estamos preparando para final de año. Lleva, digamos, anexo un proyecto de memoria oral coral, ¿no? El intentar que de manera un poco capilar por todo el territorio se vayan produciendo entrevistas entre los alumnos de los colegios con sus abuelos, con sus vecinos de esta generación, e intentar crear además un archivo un poco, pues eso, un mosaico de experiencias sobre lo que era ser joven en los años 70 a través de estas entrevistas, que seguirían un patrón más o menos similar, ¿no? Para crear esa especie
de mapa colectivo, de lo que era la transición en aquella época. Entonces, por ahí estamos trabajando, me parece que es esencial. La conversación intergeneracional es clave, ¿no? Y si no, no tiene sentido. Could I ask you something about that? You said, do grandparents talk? Abuelos en España hablan con sus nietos y responden a las preguntas de los jóvenes. Pero por ahora la experiencia es buena, sí, sí. Con los, o sea, yo creo que ahí sí que hay un cambio generacional, ¿no? Y con los nietos es mucho más sencillo hablar que con los hijos a veces. Y eso ha pasado también con la generación que impulsó, ¿no?, todo el movimiento memorialista en torno a los 90 y el año 2000, que era la generación de los nietos. Yo creo que es... Sí. Ay, pero hablan entre ellos. Es decir, los nietos son los que hacen preguntas a los mayores. Ese es el objetivo. We had the same experience in another exhibition that we had before democracy. It was called Urbanography, and we worked with how the del urbanismo y de cómo habían cambiado las ciudades en los últimos años y de cómo las familias hablaban, si hablaban los hijos con los padres con los nietos con los abuelos, y ver qué tipo de relaciones se tejían. Y los jóvenes, a los jóvenes les encanta, a los niños les encanta hacer preguntas a sus abuelos. Y entonces lo tenemos que enfatizar y animar. A lo mejor justo la generación de entre medias es más difícil porque te peleas con tus padres y no te apetece, pero entre nietos y abuelos es más fácil. Yo creo que hemos seguido un camino parecido a lo que van a hacer aquí en España y desde luego porque es muy importante recoger estos testimonios. La ley y la vida, ¿verdad? Están muriendo las personas, han pasado 50 años desde el inicio de la transición. El primer año de actividad, en 22, nuestro tema prioritario era el movimiento estudiantil contra la dictadura. Y hubo una exposición y varias iniciativas con testigos de estudiantes, los hemos filmado, los tenemos en nuestra web página, sobre cómo era ser estudiante, cómo era contestar y trabajar por derribar la dictadura. Dos de esos estudiantes nos han propuesto tener en nuestra web página un sitio de recoja de testigos, escritos o grabados, y ya tenemos por lo menos 50 y creemos que van a crecer a partir de aquí. O sea, hay mucha cosa hecha y mucha cosa que queremos hacer. Último ejemplo. El año pasado tuvimos un proyecto piloto en Seixal, cerca de Lisboa, en que jóvenes de una escuela escribían un libro, se llamaba El Libro Libre, en diálogo con una universidad senior. O sea, no eran sus abuelos derechos, pero eran como si fueran abuelos. Y esos abuelos les explicaron cómo era vivir, cómo era estudiar, cómo era empezar a trabajar en dictadura. Hicimos una exposición con los libros que estas dos generaciones escribieron. Muy bonito. Muchísimas gracias, Ignacia. No tengo ojos aquí, pero me están haciendo señas. Yo soy Nicole. Nicole. Y retomando un poco la cuestión de la memoria colectiva, en mi caso me voy a centrar un pelín más en España. Sí que me parece interesante cuestionarlo porque, sobre todo en el instituto, la transición y la democracia se abarca desde una perspectiva que parece que fue hasta una democracia dada. Sin embargo, creo que es muy importante también ir cuestionando el hecho de, oye, que la democracia no solamente, y en la transición no solamente participó Adolfo Suárez, también participó tu abuela que estaba en la asociación de vecinos que tenía que ser luz en las calles. Y sin embargo, yo lo que quiero llegar, y la cuestión que me pregunto es, ¿creéis que es complicado poder dar este paso ahora hacia una memoria más colectiva? ¿Creéis que se está consiguiendo? Porque creo que es importante también para que los jóvenes seamos conscientes de lo importante que es nuestro papel de la democracia. Yo diría que ya se está haciendo a nivel historiográfico. Es verdad que en las últimas décadas en España hemos visto estudios muy interesantes a nivel local, a nivel un poco más transversal, que ya abordan estos temas de los movimientos sociales. Es cierto que nos falta un poco el ejercicio a veces de trasladarlo a la sociedad, ¿no? Y de hacer esas a veces comparaciones con otros países, pero se está haciendo, hay que transmitirlo y desde luego desde el comisionado es uno de nuestros objetivos principales, ¿no? El hablar de esta gente, o sea, de hablar de la gente que ha quedado fuera de los libros de historia,
oscurecidos por los grandes nombres y sin los cuales no sería posible, ¿no? la consecución de derechos que tenemos ahora, ¿no? Entonces sí que es uno de los objetivos y es una de las cosas que nos interesan especialmente. In the Greek case, the history of la historia de la resistencia frente a la dictadura es una historia que sí que viene desde abajo. La función de los movimientos sociales, sobre todo de estudiantes, es crucial. Por eso mencioné los levantamientos de la Escuela Politécnica. En la iconografía, en la historia del arte contra la dictadura, esto es muy importante, tanto para los artistas tradicionales como para los más vanguardistas. El hecho de que los estudiantes desempeñen una labor tan importante en la resistencia contra la dictadura me parece que es crucial, sobre todo cuando indagamos en esos periodos. Y yo creo que precisamente por eso los jóvenes se sienten relacionados con esa historia, se ven a sí mismos. Y esa identificación es más fácil. Por supuesto, por el otro lado, esa gente crece, algunos se hacen políticos y ahora, cuando les hablas de estos 50 años que acaban de pasar, dicen que la generación de la Politécnica, mucha gente lo dice ahora, sí, que la generación de la Politécnica fue la que arruinó a Grecia por la crisis y el populismo que vino después. Ahora hay otra tendencia en Grecia, que no es profascista, sino pro-PASOK, el Partido Socialista griego. Los años 80 es el periodo que se está idealizando, que supuestamente fue un paraíso, era el cielo y todo el mundo tenía dinero y todo el mundo era súper feliz. Y evidentemente, bueno, esa es una tendencia entre los jóvenes. Ahora, todos estos enfoques están un poco idealizados porque lo importante es, bueno, trabajar estas memorias y yo creo mucho en lo que se explicó antes, en la conversación intergeneracional y en el aprovechar toda esa gente que sigue viva y cultivar la historia oral. Es muy importante incluso en las familias, para las propias relaciones familiares, porque las fortalece. Aquí queda una vez más claro cómo es importante escuchar a los demás y ver la experiencia de otros países, para entender que no somos una excepción. En Portugal se pasa lo mismo que en España y en Grecia. Y hay con alguna naturalidad una historia de élites, de héroes. Nunca se explica que los capitanes de abril eran de vuestra edad, se casaban muy pronto porque tenían niños recién nacidos y que arriesgaron sus vidas, sus carreras, las de sus mujeres. Eso nunca se explica, ¿tá? Es una historia de héroes, de éxitos, del clavel, de la fiesta, y no todo fue fiesta, no todo fue éxito. Pero se están dando pasos importantes con una renovación, con nuevos cientistas políticos e historiadores que traen nuevos estudios, nuevas visiones, nuevas preocupaciones. Y eso es también bueno de celebrar porque motiva a nuevos estudiantes a trabajar el tema. Obrigada. Terminamos con una pregunta. Juan David es estudiante de máster, él es colombiano y se pregunta de nuevo, volvemos casi en bucle a la primera pregunta que hicimos, ¿no? Es decir, de nuevo, la conexión de los jóvenes con estos grupos de extrema derecha y con esta visión de idealizar de alguna manera la dictadura, ¿no? Es decir, no sé si podéis añadir algo más de lo que hemos dicho. Juan David, ¿algo más concreto? O... Si en algún momento se pone en riesgo la democracia, en algún futuro, cuando estos jóvenes tengan la capacidad de votar, se considere que este mensaje está idealizado y pues pueda tener algún riesgo la democracia.
Si puede estar en riesgo la democracia cuando estos jóvenes, que ya no van a ser tan jóvenes o tengan la capacidad de votar, es muy interesante porque discutíamos nosotros hace poco en un instituto de aquí de Salamanca, se está discutiendo en el gobierno la posibilidad de rebajar la edad del voto a los 16 años y nosotros hemos preguntado a los estudiantes del instituto qué les parece a ellos y nos han dicho que les parece mal, que no están preparados para votar. Es contraintuitivo porque nosotros hicimos este proyecto, les habíamos dado una formación, hemos hecho una encuesta pensando que nos iban a decir sí. Es decir, igual que, como se dice, no taxation without representation, es decir, tienen derecho a trabajar, pues a los 16 años podrían tener derecho a votar. Pero no, y argumentaban, no estamos preparados. Rehusaban de este derecho, de la posibilidad de ampliar este derecho, cosa que nos llamó la atención y daban argumentos, ¿no? No sabemos suficiente, no nos enseñan suficiente, no sabemos, no estamos preparados, ¿no? Entonces, estos jóvenes que no están preparados, cuando les demos el derecho de voto a lo mejor siguen sin estar preparados y se abstienen o son más críticos con el sistema, ¿no? Entonces llegan a un sistema y nos estamos encontrando casos de muchos partidos de extrema derecha en los cuales pues, este joven es su feudo electoral, ¿no? Un joven muy permeable a las redes sociales, muy permeable a, como decía Carmina, este discurso cortoplacista, este discurso en el cual tiene chivos expiatorios, ¿no? Este discurso que les llega de alguna manera y tiene que ver también con estrategias de marketing político, ¿no? Que les hace llegar a ellos lo que nosotros no llegamos, ¿no? Es decir, que esté de moda tener en el móvil no sé, el cara al sol cuando te llaman por teléfono, ¿no? Sin saber a lo mejor lo que significa el cara al sol, ¿no? Es decir, cuáles son las posibilidades que podemos tener nosotros sin adoctrinar, sin necesidad de decir, bueno, es que no sabéis, ¿no? Para llegar a estos jóvenes. Muchas actividades es lo que estabais diciendo aquí. ¿Qué más podemos hacer? Pues no tengo una respuesta completa para esto. Este es un problema muy importante y bastante reciente que hay que enfrentar. Una de las cosas que ya se dijo es la información, la educación. Y otra cosa que creo que ya mencioné es que tenemos que responsabilizarnos más y tenemos que dejarles más espacio para que se sientan incluidos. La gente, sobre todo los jóvenes, se van a los extremos cuando se sienten excluidos, cuando sienten que no tienen futuro, que no pertenecen. Así que la forma de luchar contra el neofascismo creo que sería fortalecer la democracia. No tengo ninguna otra respuesta más que daros. Fortalecer las prácticas democracias. Y de información y otra parte de ampliar o expandir las herramientas democráticas y la participación de la gente, ¿no? Estaba pensando con esto de informar o educar, que es que realmente cuando esos mitos, ¿no? Sobre el franquismo, ¿no? El franquismo es desarrollo y trajo la riqueza a España, y es que a poco que investigas un poco, ¿no? A poco que rascas se desmonta por sí mismo, ¿no? Entonces intentar trasladar todas esas investigaciones que ya están ahí y que nos lo cuentan muy bien a la calle. Entonces, por ejemplo, estoy pensando, tuvimos una mesa redonda sobre economía en la que tenemos aquí uno de los participantes, en el que se hablaba mucho de esto, ¿no? De esos mitos de Franco y los pantanos, y es que se ve que son todo planes anteriores o el desarrollo económico a costa de qué, de dónde viene ese dinero, los emigrantes que están en el extranjero, el turismo, la explotación laboral. Entonces, que a veces con muy poca información es que se desmontan esos mitos facilísimo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que hicimos esa mesa redonda en la que se hablaban de estas cosas, hicimos una colaboración con un creador de contenido digital que se llama Alan Barroso, que es jovencico, tiene menos de 30 años, yo diría. Y la idea es un poco eso, ¿no? Que él sea capaz de transmitir ese lenguaje, muchas de las cosas que estábamos hablando. Ese vídeo solamente, o sea, tuvo igual más de 800.000 visionados en los primeros días. Y lo bueno de eso es que si una pequeña parte de esa población se le despierta la curiosidad, tenemos también la charla colgada en internet que te desarrolla todos esos puntos, ¿no? Entonces, bueno, intentar jugar con todos los ámbitos, ¿no? Con las investigaciones científicas, con los creadores de contenido, con la difusión y con otras actividades culturales que igual te pueden contar eso de otra forma, ¿no? Mucho más visual o mucho más
pues eso, con música, con teatro, pero bueno, intentarlo de todas formas y desde luego ampliar las formas de participación y el intentar dar respuesta a esas necesidades que están dejando fuera mucha gente. Han dicho todo. Y tener en cuenta que toda la historia puede ser un instrumento político, no solo esta, la Roma antigua, toda, pero esta es muy apetecible, porque sigue muy presente en Portugal, en España, en Grecia. Por eso, informar, incluir, discutir son claves para combatir estos peligros. Muchísimas gracias. Pues ya para cerrar, no sé dónde estaremos todos dentro de 50 años. Vamos a pensar un poquito más a corto plazo. ¿Qué legado, cuando miren las futuras generaciones hacia atrás y piensen en lo que hemos conmemorado con este medio siglo, qué legado os gustaría que vieran? ¿Qué legado os gustaría que dejarais o dejaran estas conmemoraciones para generaciones futuras? Yo, o sea, si algo pudiéramos conseguir con el comisionado, que me gustaría muchísimo, es el que sirviera para fortalecer la democracia, básicamente. O sea, si pudiéramos conseguir eso de alguna forma, bien convencer, ¿no?, a alguno de esos pequeños, o hacerle temblar un poco el suelo a alguna de esas personas que comparten este tipo de creencias, un poco de tendencias un poco autoritarias, y que de repente seas capaz de explicarles que las cosas no son tan blanco o negro, ¿no?, que hay más matices y que la realidad y el pasado desde luego no son así. Si pudiéramos moverles un poco el suelo y que reflexionen, yo estaría contenta. Y desde luego fortalecer la democracia y transmitir ese mensaje de que aquí cabemos todos los que respetemos las reglas del juego democrático. Muchísimas gracias. Bueno, ahora estamos hablando estoy hablando desde la postura de la directora, la que en los últimos 6 años ha sido la directora de la Galería Nacional. A mí me gustaría trabajar de cara a una institución nacional más inclusiva, que tenga la valentía de hablar de la identidad, nacionalidad y la historia nacional con antenas más abiertas, que lleguen más allá, que nos permitan hablar de nuestra experiencia junto con otras experiencias. Y si pudiéramos defender los valores democráticos y la libertad de expresión, la libertad artística, que estaba bien arraigada, pero no parece que eso siempre sea así. Eso es muy importante y eso es algo que podemos ofrecerles a las futuras generaciones, que las instituciones están comprometidas con su función y que trabajan por el bien del público. Eso para mí es muy importante, ser inclusivos y que la gente sienta que la Galería Nacional es para ellos y que les pertenece a todos. Gracias. Yo diría que en cuanto a historiadora, que yo soy sobre todo profesora historiadora, que me gustaría que hubiera un refuerzo de la memoria histórica, y eso implica un refuerzo de la memoria democrática. Y de ahí mejor una democracia más inclusiva, mayor justicia, pero todo eso parte, en mi entender, del mayor conocimiento de lo que es una democracia y de lo que es nuestra historia. Ahí volvemos a tu pregunta, ¿no? A la pregunta del público en aquella charla del Ateneo, en la que el joven nos trasladaba, ¿no?, que es la democracia, y una de las respuestas era estado de bienestar, ¿no?, o una vida digna y unas condiciones que nos permitan vivir bien. Pues muchísimas gracias. Sabemos que la memoria es política, la memoria es vívida, la memoria continúa. Y ojalá que nos permitamos seguir teniendo este tipo de conmemoraciones, este tipo de exposiciones, que sabéis que está abierta a partir de hoy al público. Espero que la disfrutéis todos tanto como
como la vamos a disfrutar o la hemos disfrutado según los estamos viendo, que nos ayuden a transmitir la importancia de todas estas conmemoraciones. Quiero dar las gracias a las comisionadas por las respuestas, por todo este acto, porque yo sé que ya son muchas horas, hay mucho hambre, entonces ojalá podáis volver aquí a Salamanca. Como diría el licenciado Vidriera del Cervantes, ¿no? A todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado, esta es vuestra casa y ojalá podamos conmemorar muchas más veces la democracia. Gracias. Gracias. Y gracias a todos vosotros.